No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador, extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir. Bueno, Shabbat Shalom para todos. Bienvenidos a una enseñanza más desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones aquí en Paipa, Boyacá. Damos gracias al Eterno porque cada tiempo de instrucción es una muestra del amor, la bondad y la misericordia de nuestro Padre. Por eso continuamos con este tiempo de instrucción. Vamos a seguir aprendiendo acerca del libro de Jeremías. Jeremías tiene algo sobrenatural para este tiempo, es un profeta de los que más ministra el corazón, personalmente hablando, porque no fue una tarea fácil la que él tuvo que llevar con ese pueblo. Y algo que hemos aprendido es que a pesar de que esto se habló hace mucho tiempo, es algo que el Padre nos trae ahora, la actualidad, para enseñarnos tantas cosas y tantas situaciones que debemos aprender para no pasar por lo que pasaba el pueblo en ese tiempo. Así que hoy vamos a estudiar el capítulo 8 de Jeremías y vamos a iniciar no en el versículo 1, sino nos vamos a devolver unos 5 versículos atrás del capítulo 7. Recordemos que a veces esa división de capítulos y versículos, pues a veces fue buena para nosotros en la búsqueda, pero en cuestión de contexto sí se desvía un poco. Entonces, por eso es importante leer las cartas completas. Y en este caso, pues, la carta el capítulo 8, perdón, de Jeremías, inicia desde el versículo 30 del capítulo 7, que en mi Biblia aparece como un título que es El Valle de la Matanza. Es un poquito fuerte ese título, pero bueno, vamos a iniciar entonces estudiando esa parte. Y dice la palabra en Jeremías, capítulo 7, vamos a leer del versículo 30 al 34, y dice: La gente de Judá ha pecado ante mis propios ojos, dice Adonai. Han puesto sus ídolos abominables precisamente en el templo que lleva mi nombre, y así lo han profanado. Han edificado santuarios paganos en Tofet, el basurero en el valle de Ben Hinnom, donde queman a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Así que, atención, se acerca la hora, dice Adonai, cuando ese basurero ya no será más llamado Tofet ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza. Enterrarán a sus muertos en Tofet hasta que ya no haya más lugar. Los cadáveres de mi pueblo servirán de comida para los buitres y los animales salvajes, y no habrá más quien los ahuyente. Pondré fin a las risas
y a las alegres canciones en las calles de Jerusalén. No se oirán más las voces felices de los novios ni de las novias en las ciudades de Judá. La tierra quedará completamente desolada. Vamos a dejar hasta ahí un momento. Y ahí en esos 5 versículos uno ve cosas bien terribles que hacía el pueblo, que uno dice que eso ya no se repite, pero ahorita está más en auge eso que estaba ocurriendo en ese momento y lo que proféticamente Jeremías estaba anunciando para los tiempos postreros y era el Valle de la Matanza. No sé de pronto si en alguna otra versión tienen otro título o si no aparece nada, ¿no? El castigo por la rebelión de Judá. Listo. Mafecita, disculpe, vamos a empezar a leer del versículo 7 o 8. Capítulo 7, versículo del 30 al 34. Capítulo 7 de Jeremías, del 30 al 34. Okay. El Valle de la Matanza. Ya. Y dice, en esta sección vamos a aprender varios puntos, porque eso está ligado al capítulo 8, por eso me devolví esos versículos. Y lo primero es que el pueblo y los sacerdotes de Judá eran tan insensibles a la honra al Eterno que pusieron ídolos en la misma casa del Padre, que era el templo. O sea, literalmente llevaron los ídolos cananeos de los Baales y los pusieron en el templo de Adonai. Imagínense la decadencia espiritual. Eso es como nosotros aquí en la comunidad traer una imagen de un yeso acá, ponerla aquí. Sería algo abominable. Pero desafortunadamente es entender que en este tiempo hay falta de honra a la presencia del Padre. Tal vez nosotros hoy día no estamos trayendo ídolos de yeso, de madera, aquí al templo del Padre. Pero sí la condición del pueblo, que es la falta de honra y de reverencia a la presencia del Padre, pues eso sí, desafortunadamente hace la misma situación que ocurría en ese momento. Tal vez usted y yo no traemos los ídolos, pero las situaciones en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestro corazón que hace que se deshonre la presencia de mi Padre en esta casa, pues eso hace que también se profane el santuario. Y eso es algo para lo que usted y yo debemos empezar a analizar, y es cuál es mi actitud cuando yo vengo a la casa del Padre. Porque el Padre otra vez vuelve y habla de lo mismo. Porque cuando yo me acerco ante la presencia del Abba, soy tan duro de cerviz, porque vengo con tanta altivez y con tanto orgullo. Ojo, una cosa es venir uno afligido, ¿cierto? Una cosa es que uno dice, no, vengo mal, la semana estuvo dura y vengo al Shabbat a descansar. Que no debería ser así, porque uno todos los días debe descansar y reposar en la presencia del Eterno. Pero bueno, el Shabbat es el tiempo más sublime donde usted y yo nos refugiamos en la presencia del Abba y el Padre renueva nuestras fuerzas. Pero aún así, ¿con qué actitud usted se acerca aquí que hace que el Padre diga, ustedes están deshonrando mi nombre en medio de mi casa? Por eso digo, en ese tiempo, literalmente metían ídolos al templo. Pero hoy día, usted no hace eso, pero la actitud del corazón, las cargas con las que usted viene que no ha resuelto en su espíritu, en su carácter, hace que se profane el nombre del Eterno en medio del santuario. Por eso, ojo de la manera en la que usted se está presentando delante del Abba. En la manera en la que usted viene a la casa del Padre. Cuando usted adora, cuando usted danza, cuando usted está orando. La irreverencia es algo que se ve mucho en medio del pueblo del Eterno. Y es algo que no debería pasar. Que estamos en medio de la adoración y por allá como ventiladores mirando para todos lados. Que estamos en medio de la danza y toca una y otra vez decirle al pueblo, levante las manos, gócese. ¿Usted cree que eso es correcto delante del Padre? Eso era lo mismo que el Padre le estaba diciendo acá. Han puesto sus ídolos abominables en el templo que lleva mi nombre y lo han profanado. ¿Qué ha puesto usted por encima del Eterno que ha hecho que se profane el nombre del Padre en esta casa? Porque, vuelvo y digo, una cosa es venir uno con aflicción en su espíritu y me dicen, está bien, viene y descansa acá, pero siempre con la mala actitud, siempre haciendo mala cara, siempre cargado, siempre enojado. O sea, afuera uno los ve felices y llegan a la casa del Padre y eso es una cara de 38 y uno dice,
pero si aquí luego no está la presencia de mi Padre, no debería ser al contrario, ¿cierto? Entonces, algo que el Padre me enseñaba en este punto es las cosas y las actitudes que yo permito que profanan el santo nombre de mi Padre. Yo puedo deshonrar al Eterno con lo que yo soy, con la forma en la que yo me presento delante del Padre. Y luego ahí dice que edificaban santuarios paganos, y ahí mencionan dos lugares, Tofet y el valle de Ben Hinnom. Y eso vamos a aprender qué es eso. Peor que la idolatría en el templo era el sacrificio humano. ¿Sí lo leyeron ahí? Dice que sacrificaban a sus propios hijos. Y yo creo que aquí ninguno sería capaz de hacer eso, ¿no? Así, por favor, vamos a sacrificar a Ana Belén y a Emma, aquí en el fuego, imagínense. Los lugares altos de los que él mencionaba aquí, Jeremías, dice que eran santuarios altos, lugares altos, y habla de Tofet y el valle de Ben Hinnom. Cuando la escritura habla de esos lugares altos, en los tiempos de la palabra, eran plataformas elevadas construidas con piedras con el propósito de adorar. No necesariamente eran montañas altas, porque por lo general eran llanuras o valles. Entonces, no era como tal que el lugar alto era como tal una colina, no, sino eran lugares que ellos mismos levantaban con piedras como altares para hacer sus sacrificios y sus ídolos, con el propósito de adorarlos. La palabra Tofet en el hebreo significa chimenea. La palabra Tofet significa chimenea en el hebreo, y quiero que me acompañe a Isaías, capítulo 30, versículo 33. Isaías 30, 33 dice: Tofet, el lugar de incineración, hace tiempo que está preparado para el rey asirio. La pira tiene un gran montón de leña, la encenderá el aliento de Adonai como fuego de volcán. Ahí en ese versículo se ve el significado de Tofet, lugar de incineración, una chimenea. Y el valle de Ben Hinnom, que es el otro lugar que menciona aquí en los versículos, o el valle del hijo de Hinnom, se encuentra al sur del monte del templo en Jerusalén. Se usaba como un vertedero de basura con fuego que ardía continuamente, y allí también era el lugar donde se sacrificaban a los niños. El sacrificio de niños era una costumbre pagana en los cananeos. En Israel se practicaba también, imagínense. El pueblo de Israel cayó en esa costumbre pagana cananea. Y aunque no era poco común, o sea, no era que todo el tiempo lo hacían, pero sí lo hacían, algunos reyes sí hicieron esa práctica. Y quiero que me acompañe al libro de Segunda de Reyes, capítulo 16, sin dejar Jeremías. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 3 dice: En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel, hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. De esta manera, siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que Adonai ya había expulsado de la tierra de paso de los israelitas. Ahí está hablando de un rey llamado Acaz. Este rey sacrificó a su propio hijo en el fuego. Y ya vamos a profundizar más en eso del sacrificio de los niños. Segunda de Reyes 21. Eso es otro ejemplo. Más adelante. Segunda de Reyes capítulo 21 dice: Segunda de Reyes 21, versículo 6 dice: Manasés, ahí ya hablamos ya de Acaz. Manasés fue otro rey que practicó el sacrificio de los niños. Dice: también sacrificó a su propio hijo en el fuego, practicó la hechicería, la adivinación y consultó con médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos de Adonai y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Acera y la colocó en el templo. ¿Sí ven? Lo que leíamos, lo que estaba ocurriendo, lo que estaba denunciando Jeremías que estaban haciendo en ese momento.
Dice, la colocó en el mismo lugar donde Adonai le había dicho a David y a su hijo Salomón, mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Y aún así miren lo que este rey loco hizo. Entonces, en los tiempos del rey Acaz y en los días de Manasés se sacrificaban a los niños, a los dioses de Canaán, a Moloc específicamente, Moloc. Entonces uno dice, tremendo, porque uno dice, hoy día nosotros no lo hacemos, ¿no? O sea, uno dice, literalmente, imagínense llevar a nuestros bebés a un horno, a una chimenea, o sea, eso no se nos pasa ni por la cabeza. Pero sí se está haciendo en este tiempo, con la práctica del aborto. Toda mujer que ha abortado por propia decisión, obviamente, o sea, que quiera interrumpir su embarazo, ha hecho un sacrificio a Moloc. Es una practicante del paganismo cananeo. Y para nosotros que estamos muy pendientes de las noticias actuales, ¿qué es lo que más se está moviendo en este tiempo? Esa práctica. El sacrificio de niños, de inocentes. Y hoy día uno dice, tremendo, porque en este tiempo eran los varones los que iban y sacrificaban a sus hijos. Y hoy día, ¿quiénes son? Las mismas madres. Porque mi cuerpo, mi decisión, dicen las feministas. Y uno dice, qué maldad, Dios mío, que no les duele. Y desafortunadamente Colombia tiene un juicio muy grande por eso, porque aprobó la ley del aborto hasta la semana 24. Y en la semana 24 de gestación, el bebé, que ya no es embrión, sino ya es feto, ya está completamente formado. Lo que le hace falta son la maduración pulmonar. Y hay casos donde hay bebés de hasta 22 semanas, y yo hace como 20 días le mostraba a mi mamá un video de un bebé de 22 semanas de gestación que nació, que tuvieron que sacarlo porque la mamita no pudo tenerlo más. Y eso sí era una cosita de nada y lleno de cables por todo lado porque le estaban ayudando a sobrevivir, pero era un bebé que ya tenía vida. ¿Y estas mujeres qué hacen? Sacrificar a sus hijos a Moloc. Porque pues mi cuerpo, mi decisión, porque yo no me voy a tirar la vida, porque no, eso no tiene vida, eso son un montón de células. Y para los que hemos estudiado, todos hemos pasado por el colegio y que nos enseñaron en el colegio en ciencias naturales. ¿Cuál es el punto fundamental de la vida? La célula. Entonces aún ellas se contradicen. Y uno dice, tremendo eso, Dios mío, porque sí que hay abundancia de abortos y de sacrificios en este tiempo. Y todo eso es una práctica pagana al dios Moloc, una práctica cananea detestable, porque mire lo que el padre decía, eso es detestable a mis ojos. De hecho, cuando usted lee Proverbios capítulo 6, cuando dice que 6 cosas aborrece a Adonai y aún 7 abomina su alma, ahí habla de las manos derramadoras de sangre inocente. Y ahí también se está refiriendo a este punto de los sacrificios. Y es muy triste porque hoy día aquí en Colombia hay leyes que protegen más a los animales que a los bebés. Y yo amo a los animales, de hecho tengo una mascota. Y uno dice, yo tampoco le haría daño a ese animalito, porque es creación de Adonai. De hecho, la palabra dice que los justos cuidan de sus animales, dice Proverbios. Entonces, hoy día aquí en Colombia hay leyes más para proteger a los animalitos, ¿cierto? Contra el maltrato animal. Ahorita, aún lo que ya no hay la práctica de la tauromaquia, ese tipo de situaciones ya gracias al Eterno, ya no. Me dicen qué bendición, los pobres toros allá todos sacrificados, ya no. Y los bebés, eso sí está permitido. Entonces digo, bueno, las mujeres que lo hacen, y yo me pensaba, los médicos que practican eso también. Cuando los que son estudiantes de medicina firman un acuerdo donde dice que van a preservar la vida, entonces, ¿qué pasó ahí? Ya no hay ética profesional, esa es la palabra. O sea, ni siquiera hay moral de decir, no, ahorita, de hecho, yo me acuerdo que recién quedé embarazada como 5 veces, los médicos me dijeron, acuérdese de la ley tal, que no recuerdo el nombre, donde usted puede hacer la interrupción voluntaria de su embarazo, y yo, no, gracias. ¿Está segura? Yo, no, gracias. Y aún pues por mi patología me lo insistieron mucho.
Y yo, "Ay, ¿cómo voy a hacer yo un sacrificio a Moloch?", ¿cierto? Entonces, miren que esa práctica que fue en los días de Acaz y de Manasés, ahorita es lo mismo, está en auge. Y todavía nos preguntamos por qué viene tanto juicio, por qué el Eterno está tan bravo con nosotros, ¿por qué será? ¿Por qué será? Y volviendo aquí a la palabra en Jeremías, miren lo que el Padre decía, el valle de la matanza, porque así está ahorita esta tierra gime, porque hay muerte por todo lado. El valle de Ben Hinnom nos da la idea de, en el hebreo hay una palabra que es Gehenna, para que usted la note, Gehenna. Y esta palabra la encontramos en el Brit Hadashah. Y quiero que vayamos a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 43 y 44. Dice, si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno. Dice acá, con las dos manos. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. En otra versión dice, otros manuscritos, aparece la palabra Gehenna, pero también aparece un fuego donde nunca se apaga, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Esa palabra Gehenna es una palabra griega que originalmente es hebrea, pero fue adoptada por el idioma griego para dar a entender un lugar donde el fuego nunca se apaga. Yeshua hizo referencia a esa palabra, aquí lo acabamos de leer, refiriéndose a un lugar fuera de los muros de Jerusalén donde era un quemadero de basura, como lo leíamos también en Jeremías, pero era un lugar donde se profanaba también la adoración y claramente era el sacrificio humano. Y voy a darles otras referencias bíblicas. Vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 28. Segunda de Crónicas 28, del 1 al 3 dice, Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable ante los ojos de Adonai como sí lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Fundió imágenes de metal para rendir culto a Baal. Ofreció sacrificios ¿en dónde? Si me está siguiendo en la lectura, Segunda de Crónicas 28. El valle de los hijos de Hinnom. Ah, eso ¿quién lo dijo también? Lo estaba diciendo Jeremías. Dice, ofreció sacrificios en el valle de Ben Hinnom y hasta sacrificó a sus propios hijos en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que Yahweh ya había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Jeremías 32-35. Vamos a ir allí. Jeremías 32-35. Dice, edificaron santuarios paganos a Baal en el valle de Ben Hinnom. Y allí sacrificaban a sus hijos e hijas, ¿a quién? A Moloch. Jamás ordené un acto tan horrendo. Ni siquiera se me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Qué maldad tan increíble la que hizo Judá. La que hizo que Judá pecara tanto. Miren lo que como el padre habla, o sea, a través del profeta. O sea, ¿quién les dijo que hicieran eso? Y eso mismo aquí dice aquí en lo que leíamos de Jeremías capítulo 7. Dice, sacrificaron en el valle de Ben Hinnom y yo nunca ordené hacer semejante cosa. Entonces, el valle de Ben Hinnom o el Gehenna, como lo menciona Yeshua en el libro de Marcos, también era un basurero, como les decía, donde se quemaban los desperdicios. Y mire que no solamente espiritualmente hace referencia como tal a la basura en sí, sino también hace referencia al lugar que está preparado para Hasatán y todos sus demonios. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Apocalipsis 20,
versículo 13 al 15. Y dice la palabra: el mar entregó a sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron a sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que había hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego, en el griego Gehenna. Este lago de fuego es la segunda muerte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado a ese Gehenna, a ese lugar de fuego, a ese lago de fuego, donde hay solo basura, desperdicios, como le llamamos en Marcos, donde el gusano no muere y la llama nunca se apaga. Mateo 25, 41. Vamos a ver otra referencia. Mateo capítulo 25. Versículo 41. Dice: luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Ese es el lugar para ellos. A diferencia de muchas de las deidades cananeas, Adonai nunca ordenó sacrificios humanos. Eso iba en contra de su naturaleza. Por eso ese tema del aborto es un tema que de verdad no hay conciencia de lo que se está haciendo. Saben lo que están haciendo y lo ven natural, pero no hay conciencia en el sentido de que espiritualmente no saben lo que están haciendo. O sea, al hacer eso con su propio cuerpo están entregando el sacrificio a una deidad cananea, que hoy día naturalmente se ve como algo normal. Es más, recuerdo que el día que tuve a mi hija en la sala de recuperación después de la cirugía, al lado mío había una joven que había practicado el aborto y tenía 23 semanas de gestación. Y como si nada. Y uno dice: padre, la maldad del pueblo es impresionante. O sea, si en ese tiempo yo me imagino, no sé, se mete como en la película de lo que le tocó ver a Jeremías. Y uno dice: terrible, pero es igual o peor a lo que estamos viendo ahorita. Que hasta lo promocionan por televisión, en las redes, como si nada. ¿Quieres matar a tu hijo? Ven, aquí hay un lugar. Claro que sí, fuerte, para que se escuche. Incluso, Mofecita, mira que un día yo miraba un video de un ex satanista y lo que hacen ellos ellos hacen eso con los fetos. O sea, lo sacan vivo y literal le hacen la cesárea a la mujer y sacan vivo el feto y lo asesinan, lo matan ahí. Entonces yo digo que también prácticamente o lo asocio, no sé si esté bien, con el mismo satanismo. Claro que sí, porque, señor. Lo que pasa es que eso está relacionado con el poder de los políticos. O sea, el aborto que hacen las mujeres es porque ya ellos han hecho un pacto por el poder político y poder de dinero, y todos estos cantantes famosos, todos ellos han hecho un pacto, y la única manera de entregar es incitando a la gente con un poder que es por medio de los medios de comunicación, para incitar a la juventud, a las personas a que aborten. Entonces esto viene ya de los reyes, así como vimos ahorita que eran los reyes los que incitaban al pueblo a que pecaran. Es lo mismo que están haciendo los poderosos, los gobernantes. Así es. Sí, eso está relacionado de esa manera. Claro, o sea, detrás de todo eso hay una cortina que es todo lo del nuevo orden mundial. Correcto. Y pues claro, eso hace parte de los sacrificios a Satanás, literalmente. Entonces, ¿por qué el Padre, tanto en Jeremías 32, como lo leamos ahorita en el versículo 35, y aquí en Jeremías 7, dice: yo no les he ordenado que haga eso? Porque lo menciona 2 veces y de la misma manera. Y es que, perdón, los sacerdotes de Tofet, ¿qué era lo que significaba Tofet? Chimenea. Ellos, en ese lugar alto que levantaron, usaron la misma Torá
para justificar el sacrificio de niños. Y miren que es lo mismo que está ocurriendo en este tiempo, no solamente en cuanto a la parte del sacrificio de niños, sino a la malinterpretación de la escritura para hacer cosas a su parecer. Y es que vamos a ir a Éxodo 22. Éxodo 22, versículo 29. Shemot 22, 29 al 30 dice: no retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu vino. Deberás darme a tu primer hijo varón. También tienes que entregarme las primeras crías de tu ganado, de tus ovejas, de tus cabras. Dejarás la nueva cría con su madre durante 7 días y al 8º día me la entregarás. ¿Qué tiene que ver este versículo? La malinterpretación de los sacerdotes en ese tiempo, usando la misma Torá para justificar sus actos pecaminosos. Aquí el padre está hablando de la primogenitura, ¿cierto? Él está hablando de el entregar a sus hijos, pero en consagración al Eterno, no para matarlos, porque ahí dice, entregarás a tus hijos, y bueno, como después ahí dice, asimismo a la cría de tus ovejas, que en este caso sí era parte del sacrificio, los animales, porque todavía no estaba Yeshua. Por eso se hacía todavía el sacrificio de animales. Pero específicamente aquí hablando de entregar al primer hijo varón, no se estaba refiriendo a hacer lo que el pueblo estaba haciendo, que era el sacrificio como tal humano. Tengo una pregunta más. Señor. También podrían estar malinterpretando en ese tiempo las escrituras en el libro de Génesis. Exactamente. Cuando Yahweh le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Eso mismo también iba a mencionarles a continuación. En Génesis 22 encontramos cuando el padre le dice a Abraham que le entregara a su propio hijo. Si el padre estuviese de acuerdo con el sacrificio humano, hubiese permitido que Isaac hubiese muerto en el altar. Claro, entendemos el contexto espiritual de lo que eso significaba, que era una prueba de emuná muy grande, que era para de verdad que el padre quería ver la lealtad de Abraham hasta lo último, pero pues no fue así. Por eso el padre retuvo la mano de Abraham para que no atentara contra la vida de su propio hijo. Entonces, el sacrificio de Abraham con Isaac muestra una manera enfática de que el padre no quería sacrificios humanos, ¿cierto? Y aún, Samuel fue uno de los que dijo, el padre no quiere sacrificio, sino quiere obediencia. Y desafortunadamente esta mala interpretación de la escritura se ha convertido en eso, en llevar al pueblo a prácticas pecaminosas, en llevar al pueblo a que cometa actos tan detestables que piensen que con ese tipo de acciones están agradando al Eterno. ¿Sí? Por eso, desafortunadamente, las mujeres que hoy día han usado y han sido un instrumento para hacer ese tipo de cosas, la teshuva que tienen que hacer y la reparación, si es que quieren algún día buscar el perdón de Adonai, es algo muy grande. Porque atentar de esa manera contra sus propios hijos y lo que espiritualmente eso representa, es algo muy grande, es algo muy grande. Ahora, otro punto, y es, listo, hablemos de los padres que no matan a sus hijos, pero igual los entregan a Moloch, porque ese es otro punto, ¿cierto? Ah, no, yo no, ¿cómo se le ocurre, María Fernanda? Yo no voy a matar a mis hijos. O sea, a ver, yo no aborté. Pero otra forma de entregar a los hijos a Moloch es cuando tú como papá o mamá no cumples tu deber y tu rol de instruirlos en la Torá del Eterno, de guiarlos por el buen camino y dejas que sean adoctrinados por el mundo, no haces tu papel de la manera correcta, no corriges, no enseñas, no cuidas. Eso también es entregarlos a Moloch, claro. Los estás dejando que mueran, espiritualmente hablando. Entonces mire que hay 2 puntos muy grandes. Está la parte literal, que es el sacrificio humano, pero está también la parte espiritual, que es cuando los padres no asumen el rol con sus hijos. Y eso también es entregarlos al mundo. Entonces, padres que en vez de pagar el precio
prefieren ver a sus hijos destruidos afuera en el mundo. En vez de tomar decisiones a tiempo, prefieren verlos en el mundo. Muy diferente es que tu hijo, por ejemplo, que tú estés en la comunidad y como tenemos algo que se llama libre albedrío, ¿cierto? Deuteronomio 30 nos habla de eso, ¿cierto? De la capacidad de elección, elegir entre la vida o la muerte. Perfecto. Muy diferente es que tú estás acá y tu hijo diga, yo no quiero servir a Donai. Ah, perfecto. Él solito fue a Moloch. Pero muy diferente es que tú lo lleves a ese camino. Eso sí es diferente. Que usted sabiendo hacer lo bueno, no lo haga con sus hijos. Entonces, usted ahí también está entregando a sus hijos al sistema de este mundo. Y es que es muy particular y analizando aún el comportamiento de los niños desde pequeños. Maneras que uno ve tontas, pero cómo los padres llevan a sus hijos por ese camino. Fácil. Por ejemplo, el niño pequeño que necesita atención porque está en una etapa exploratoria, entonces como ya no me lo aguanto, ¿qué hago? Le doy un teléfono, ¿cierto? Tome, entreténgase y mire lo que quiera. Y le paga las 50.000 plataformas que venden hoy día para recrearlos y adoctrinarlos. Ahí usted está entregando a su hijo a Moloch. Literal. En vez de asumir su papel de recrearlo sanamente, de llevarlo, de instruirlo, de jugar con él. No, la fácil. Es que esta china no me deja hacer nada. Tome. Y por eso hoy día los niños están tan adoctrinados por tantas cosas que el Padre nos ha dicho no. Y así nos digan religiosos. Pero es que no se trata de que uno sea religioso, se trata de que uno tenga celo. Uno tiene que cuidar a sus hijos. Entonces, ese es otro ejemplo de sacrificio, a Moloch. ¿Sí? Porque de pronto se dirán, no, yo no lo hago en lo literal, pero físicamente, espiritualmente, sí se está pasando mucho en medio del pueblo del Eterno. Padres ausentes, padres que no asumen el rol, hijos que uno los ve como, perdónenme la expresión, como animalitos por ahí solitos, y dónde está el papá y la mamá de ese niño, de esa niña. ¿Y qué diremos más de los de afuera, no? Niños solos, niños que no tienen el cuidado. Entonces, eso es como si estuviesen muertos, como si los hubieran matado en vida, porque no se asumió el rol de la manera correcta. Y como padres tenemos una tarea muy ardua, digo que es hasta el último momento. O sea, ay, cuando los dejan al cuidado de otras personas, ojo, no estoy diciendo porque yo sé que tienen que trabajar, o yo siempre aclaro, ¿no? Porque no quiero que todo me lo tomen tan literal. Pero pues, cuando yo no soy consciente de muchas cosas y los dejo a la deriva, por eso es tan importante que como padres asumamos nuestro rol. El tener discernimiento, ¿a qué persona? Exacto, ¿a quién? Porque también hay buenos lugares, por supuesto, pero pues yo también tampoco puedo dejarlos en manos de cualquier persona, porque si tu papá estás haciendo bien tu tarea en la casa, pero afuera en el colegio cambia toda la enseñanza, es difícil. Y los niños que sí son súper maleables, ellos aprenden todo, sobre todo lo malo, desafortunadamente porque vienen de una naturaleza caída, así sean niños, como nosotros, hay una naturaleza caída, esa nefesh, ¿cierto? Que está ligada a lo animal, a lo instintivo. Y si el papá no asume el rol, pues claro, es muy fácil que los niños caigan en las redes de Satanás y terminen sacrificando sus vidas, y esos son los que hoy día vemos jóvenes sacrificados a Moloch. Ejemplos de cómo yo sé que un joven está guiado o sacrificado a Moloch: los tatuajes, los piercing, la música, uy, eso es una de las mayores influencias en este tiempo, ¿cierto? El dinero fácil, ¿no? Por eso hoy día, uy, ¿qué quieres estudiar? No, yo quiero ser TikToker, yo quiero ser influencer. La pereza, todas esas cosas que cierran la mente de los jóvenes, todos esos son sacrificios a Baal, a Moloch, porque no asumieron la responsabilidad de ser algo diferente. Adonai respondería a la idolatría de Judá y a la práctica escandalosa del sacrificio humano con un juicio devastador.
Por eso el padre dijo, ustedes, ahí, volviendo a Jeremías capítulo 7, dice, bueno, ustedes hacen cosas abominables, sacrifican a sus hijos, llevan cosas detestables a mi templo, deshonran mi nombre en el valle de Ben Hinnom, o sea, en el valle donde había muerte. Pero el padre dijo, ya no se va a llamar ni Gehenna, ni Tofet, ni Ben Hinnom, ahora se va a llamar el valle de la matanza. Porque si ustedes quieren muerte, pues muerte van a tener. Por eso el juicio que vino sobre ese momento y lo que Jeremías estaba profetizando era algo grotesco. Tan grotesco que ellos entregaban a sus propios hijos, pero sí se escandalizaron cuando vinieron los babilónicos y cogían a sus hijos y los estrellaban contra la pared, porque eso lo vamos a ver en capítulos más adelante de Jeremías. Entonces, uy, no, esos babilónicos sí son malos, pero si ellos hacían lo mismo. ¿Sí me hago entender? Ellos sacrificaban a sus hijos. Y cuando vino Babilonia contra Judá, cuando vino Asiria contra el pueblo de Israel, ¿qué hacían ellos también? Decía que estrellaban a los bebés contra la pared, contra el piso. Exactamente lo mismo. Y ellos se escandalizaban. Por eso el padre decía, ese es el valle de la matanza. Porque ustedes han sembrado muerte, muerte van a recibir, pero al doble, por malvados. Porque yo nunca les dije eso en la palabra que hicieran. Y que lo peor, esos sacerdotes, los líderes, eran los que promovían eso, teniendo la misma Torá del Padre. Jeremías 8, versículo del 1 al 2 dice, en ese día, ¿cuál día? El día del Valle de la Matanza, dice Adonai, el enemigo abrirá las tumbas de los reyes y de los funcionarios de Judá, las tumbas de los sacerdotes, los profetas y la gente común de Jerusalén. Esparcirá los huesos sobre la tierra ante el sol, la luna y las estrellas, los dioses que mi pueblo ha amado, servido y rendido culto. Sus huesos ya no serán recogidos nuevamente ni enterrados, sino que serán esparcidos sobre la tierra como si fuera estiércol. Uy, fuerte lo que dice acá. Esto se conecta con el juicio que se estaba pronunciando en el capítulo 7. Y algo que habla de los huesos es algo bien importante porque para el pueblo de Israel, la muerte de una persona prominente, de un patriarca, de una matriarca, de alguien que haya hecho lo bueno delante del Eterno, era un símbolo de honra, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando murió Jacob en Egipto, dice que ellos llevaron nuevamente los huesos al lugar donde tenía que estar, que era pues en este caso en la tierra que el Padre les había entregado. Aún cuando Moshe salió de Egipto, dice que se llevaron con sí los huesos de sus antepasados, incluyendo el de José. Porque uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver los huesos, las tumbas? La honra, lo que eso significaba, lo que representaba espiritualmente el cadáver de esa persona, porque había hecho lo bueno. Y mire lo que el Padre dice, se abrirán las tumbas de los reyes, de sus antepasados, y van a ser echadas como si fuera estiércol, como quien dice, lo que ustedes hicieron en un pasado ya no sirve de nada. Eso no vale nada. Y eso el Padre le iba a permitir con los enemigos. Versículo 3 del capítulo 8 dice, y la gente que sobreviva de esta nación malvada deseará morir en vez de vivir en el lugar donde los enviaré. Yo, Adonai de los ejércitos celestiales, he hablado. Y este punto es bien tremendo porque que el pueblo prefiera morir era porque ellos durante tanto tiempo practicaron la muerte, ¿cierto? Lo que aprendíamos hace un momento. A sus anchas, basándose en la Torá malinterpretada, mataron, asesinaron, sacrificaron a Moloch, a Baal. Pero cuando iba a llegar el enemigo y iba a hacerles eso mismo, pero peor, decía que ellos preferían morir. La miseria del resto que sobreviva a la invasión babilónica sería peor que la vida. La muerte les iba a parecer un alivio. Y usted se va a acordar que en los últimos tiempos, como dice la palabra, desearán la muerte y no la hallarán. Preferirán morirse y no la van a encontrar, precisamente por la maldad, porque ya hay un juicio dictaminado.
Después de todo, algo que dice acá es que los sobrevivientes de la invasión babilónica iban a ser refugiados forzados, exiliados a las tierras extranjeras. Entonces ellos al encontrarse en esa situación iban a decir, no, yo prefiero que usted me mate, pero ni la muerte iba a ser el alivio. Iban a ser llevados como con grilletes, caminando a un lugar donde no precisamente iban a ir de vacaciones, ¿no? Pero aún así es muy triste que estando en una tierra extraña donde iban a ser oprimidos, cuando el Padre les dio la oportunidad de volver, en 3 ocasiones, recuerden, los retornos con Esdras, con Nehemías y con Zorobabel, aún así, muchos del pueblo de Israel prefirieron quedarse en Babilonia. O sea, increíble. O sea, estaban en un lugar de muerte y el Padre les da la oportunidad después de 70 años de retornar. ¿Y qué dijeron? No queremos, como Jeremías 6:16, ¿se acuerdan? No, yo por allá no voy a andar. Déjenme a mí. Aquí hay muerte, hay destrucción, pero a mí me gusta. Y esa es la condición y la respuesta de muchos a los que usted y yo les hemos hablado del Eterno. Y no venga, retorne. ¿Y qué dicen? No, estoy como el estiércol, pero a mí me gusta ser así. Entonces uno, ¿qué hace ahí? Bueno, está bien. Que el Padre tenga misericordia. Porque no saben, no se están dando cuenta lo que están rechazando. La oportunidad de que sus vidas sean diferentes. De que el Padre les guarde de ese juicio tan terrible. Versículo del 4 al 7 de Jeremías, capítulo 8. Dice, en ese día, dice Adonai, el enemigo abrirá, ay, perdónenme, ya se lo leí. Versículo del 4 al 7 dice, Jeremías, dile al pueblo, esto dice Adonai, cuando una persona se cae, ¿acaso no vuelve a levantarse? Cuando descubre que está en un camino equivocado, ¿acaso no da la vuelta? Entonces, ¿por qué esta gente continúa en su camino de autodestrucción? ¿Por qué los habitantes de Jerusalén rehúsan regresar? Se aferran a sus mentiras y se niegan a volver. Escucho sus conversaciones y no oigo una sola palabra de verdad. ¿Hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? ¿Alguien que diga, qué cosa tan terrible he hecho? No, todos corren por el camino del pecado, tan veloces como galopa un caballo a la batalla. Hasta la cigüeña que surca el cielo conoce el tiempo de su migración, al igual que la tórtola, la golondrina y la grulla. Todas regresan en el tiempo señalado cada año, pero no es el caso de mi pueblo. Ellos no conocen las leyes de Adonai. Y miren esas preguntas y respuestas que con las que Jeremías le empieza a hablar al pueblo, ¿no? De parte del Eterno. Y ¿acaso no vuelve a levantarse alguien que ha caído? Y el Padre les estaba hablando de la oportunidad y la misericordia. Listo, cayeron. ¿Cuál sería el orden? Levantarse. Luego les dice, si va por un camino errado, ¿cuál es el orden? Devuélvase. Y tampoco. ¿Qué era eso? Se negaban a volver, se aferraban a las mentiras, y luego en el versículo 6 dice, ¿hay alguien que esté apenado por haber hecho lo malo? Y es que hoy día nadie está apenado por hacer lo malo. Al contrario, si usted se ha dado cuenta que antes los que practican el bien son los tontos, o sea, somos catalogados como bobos, como tontos, perdónenme la expresión, pero como que tan bobos. Guardarse en santidad, ay, qué tontería. Guardarse, ser, por ejemplo, en virtud hasta el matrimonio, no tener relaciones sexuales, ay, eso sí es tonto, eso sí es bobo. No tatuarse, ay, usted sí es muy bruto, ay, no, muy anticuado. El querer decirle no a un sistema, hoy día es motivo de vergüenza. En vez de que los que deberían avergonzarse, deberían ser ellos. Pero hoy día la gente peca y no se avergüenza. Antes ponen en público el pecado, porque hoy día la tecnología es para eso, para mostrar en público el pecado de las personas. O no se inventan programas de televisión, como ese último que salió en la televisión, que qué porquería, perdóneme la expresión, en donde 24/7 graban a unas personas metidas en una casa donde pecan, fornican, hacen de todo. Y la gente le gusta ver eso, ¿sí? No se avergüenzan del pecado. Eso es atractivo.
donde hoy día ver aquí afuera en la calle a dos hombres besándose, eso está bien. Y no se avergüenzan, como dice la palabra, ¿acaso no deberían avergonzarse? Pero si es una vergüenza que salga el pueblo del Eterno a anunciar que Yeshua viene pronto, eso sí es una vergüenza. Salir a hacer una evangelización, eso sí es vergüenza. Decir que no, que mis hijos no quieren estar en el sistema de este mundo, ay, usted sí es mucho anticuado, usted sí es mucho religioso, eso sí es vergüenza. El que la mujer esté vestida decorosamente, eso sí es vergüenza. Pero hoy día salir mostrando todo, eso está bien. Su cuerpo, su decisión, ¿cierto? Hoy día ver ese tipo de cosas no es motivo de vergüenza. Y el padre aquí le estaba diciendo, yo escucho sus conversaciones y se agradan de lo que están haciendo. No hay quien diga que hemos hecho algo malo. Y hoy día por eso cuando usted confronta con el pecado, y uno dice, es que usted tiene que cambiar, y que dice, yo no he hecho nada malo, yo soy una persona buena, ¿sí? La condición decadente. Todos corren por el camino del pecado tan veloces como galopa un caballo a la batalla. Son analogías que utiliza Jeremías. Y aquí empieza a haber una metáfora con animales, con la cigüeña, con la tórtola, con la grulla y la golondrina. Todas ellas, 1, 2, 3, 4 animales que tienen en común que son aves. Y estas aves tienen algo en particular y es el sistema de la migración por los cambios de las estaciones. Y aquí el padre les está diciendo, son más sabias las aves que entienden los tiempos y disciernen las estaciones y saben que se acerca el invierno, entonces ¿qué toca hacer? Migrar, porque si se quedan en donde están, se van a morir. Que si están en verano, ¿qué tienen que hacer? Recolectar alimento, porque cuando llegue el invierno, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Y por eso aquí el padre a través del profeta hace esa metáfora de son más hábiles las cigüeñas, las tórtolas, las grullas y las golondrinas que ustedes, porque ellas sí comprenden las estaciones del año y saben cómo responder a cada una, saben qué hacer en invierno, en primavera, en otoño y en verano. Sin embargo, el pueblo de Adonai era tan ignorante que no discernían ni los planes del Eterno ni los juicios. Por eso el Padre aquí les dice, ellos no conocen mi ley, no conocen la Torah. Entonces uno dice, ¿cómo así que no conocen la Torah? Luego no daban sacerdotes y profetas que estaban predicando en ese momento. Claro, pero ¿qué era lo que enseñaban? Mentiras. Por eso el pueblo no sabía la verdad. Por eso el hecho de que usted y yo tengamos la verdad del Eterno es un regalo, es un privilegio, porque nos hace comprender y entender qué es lo que está pasando en este momento. Discernir los tiempos del Padre es algo de lo que usted y yo debemos clamarle al Padre. Padre, muéstrame tus tiempos. ¿Qué va a ocurrir en el futuro, Padre? Porque así como como el Padre me permite verlo, me permite moverme de acuerdo a la estación. ¿Sí entendemos ese punto? Porque a veces usted dirá, no, es que eso del discernimiento de los tiempos es para los que son profetas. Pero es que si el pueblo no sabe qué va a pasar, no va a saber cómo moverse. Usted y yo sabemos qué hacer, porque el Padre por misericordia habla en este lugar a través de los siervos. Claro, que no todos tienen esa capacidad, sí, pero entonces ¿usted qué tiene que hacer? Oír la instrucción y obedecer. De pronto usted dirá, a mí el Padre a mí no me muestra esas cosas, pero sí se lo mostró al siervo, entonces ¿usted qué debe hacer? Pues atender al llamado, ¿sí? Por eso el Padre aquí les hace esa analogía, como que hasta esos animales que tienen un cerebro más pequeño que el que ustedes tienen y son más hábiles y más inteligentes, más sabias, y ustedes que se mofan de saberse toda la ley, pero a la final no la conocen. Por eso a veces el pueblo entre más sabe, más torpe, porque sabiendo hacer lo que tiene que hacer, no se avergüenza, sigue en sus mismos caminos y todavía dice, es que yo no sé Dios qué tiene para mi vida. Uy, ¿cómo así? Se comporta mejor la grulla, la cigüeña, la tórtola, la golondrina. O sea, son más hábiles las palomas que nosotros. Y eso es lo que el Padre está diciendo aquí a través de Jeremías. Versículo 8 y 9 dice, ¿cómo pueden decir
Somos sabios porque tenemos la palabra del Eterno. Mire la forma en la que es sarcástica, porque aquí está entre comillas. Cuando al escribir mentiras, sus maestros la han torcido. Estos maestros sabios caerán en la trampa de su propia necedad porque han rechazado la palabra del Eterno. Después de todo, ¿son ellos tan sabios? Entonces el pueblo está en esa insensatez. ¿Cuál es la insensatez? Nosotros somos sabios porque tenemos la palabra del Eterno. Y entonces eso es muy triste porque el pueblo dentro de la restauración dice, nosotros somos los más sabios porque ya se nos fue revelada la Torá, las fiestas, los tiempos, los nombres, y se creen más sabios que el pueblo, por ejemplo, cristiano, que todavía no tiene esa revelación. Pero nos comportamos igual de necios o peores a ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por eso ellos dicen, se mofan de tener la palabra, pero cuando escriben son mentiras. Y habla de los maestros que se creen sabios, pero todo lo que hacen es mentira. Y eso es porque han rechazado la palabra del Eterno. Vamos a ir a Santiago capítulo 3. Un momento, por favor. Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Por qué uso este texto del Brit Hadashah? Porque a pesar de que esto no es contemporáneo por fechas a Jeremías, se repitió la historia, por eso Santiago lo tuvo que decir. Y era que el pueblo se creía sabio porque tenía la Torá, pero actuaban siendo insensatos. Santiago 3, capítulo 13 dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Adonai, demuéstrenlo, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones, con la humildad que proviene de la sabiduría. ¿Ellos demostraban ser sabios? No, decían que eran sabios y decían entender los tiempos del Eterno y la palabra, pero no actuaban conforme a la Escritura. La insensatez por rechazar la palabra del Eterno. Jeremías capítulo 8, seguimos, versículo del 10 al 13 dice, les daré sus esposas a otros. Uy, mire lo que empieza a hablar Jeremías de parte del Eterno de lo que iba a ocurrir en el juicio. Les daré sus esposas a otros y sus fincas a extranjeros. Desde el menos importante hasta el más importante, sus vidas están dominadas por la avaricia. Es cierto, incluso mis profetas y sacerdotes son así. Todos ellos son unos farsantes. Ofrecen curas superficiales. ¿Se acuerda que eso también lo leíamos en Jeremías 6? La cura superficial. Ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. ¿Se avergüenzan de estos actos repugnantes? De ninguna manera. Ni siquiera saben lo que es sonrojarse, o sea, no sienten vergüenza. Por lo tanto, estarán entre los caídos, ¿en dónde? En la matanza. ¿Cuál? La que leíamos en Jeremías 7. Serán derribados cuando los castigue, dice Adonai. Con toda seguridad los consumiré. No habrá más cosechas de higos ni de uvas. Todos sus árboles frutales morirán. Todo lo que les di pronto se acabará. Yo, Adonai, he hablado. Nuevamente el Padre, esto es muy parecido a lo que se leía en Jeremías 6. Vuelve el Padre y dice, desafortunadamente los líderes de este tiempo son farsantes y ofrecen una cura superficial para la herida mortal del pueblo, que en este caso es el pecado, y ellos no se sonrojan ni un poquito, no hay ni un poquito de vergüenza en cuanto a sus actos. Y por causa de eso, vuelvo y lo digo como lo mencioné cuando enseñaba el capítulo 6, y es que desafortunadamente el juicio recae aún sobre las cosas naturales. Por eso el juicio también recaía sobre las plantas, sobre los animales, porque todo acto del humano tiene repercusiones en la naturaleza y lo estamos también viendo. Versículo 14 al 17 dice, luego el pueblo dirá, ¿por qué deberíamos esperar para morir? ¿Por qué deberíamos esperar aquí para morir? Vengan,
Vayámonos a las ciudades fortificadas para morir allí, pues Adonai, nuestro Elohim, ha decretado nuestra destrucción y nos ha dado a beber una copa de veneno, porque pecamos contra Adonai. Esperábamos paz, pero la paz no llegó. Esperábamos tiempos de sanidad, pero solo encontramos terror. Versículo 16. Ya se puede oír el resoplido de los caballos de guerra del enemigo, desde tan lejos como la tierra de Dan en el norte. El relincho de sus sementales hace temblar toda la tierra. Vienen a devorar el país y todo lo que hay en él, tanto las ciudades como los habitantes. Enviaré estas tropas enemigas entre ustedes como serpientes venenosas a las que no puedan encantar. Los morderán y ustedes morirán. Yo, Adonai, he hablado. En esta última parte dice que el pueblo, la pregunta que hacen es, ¿por qué debemos esperar a morir aquí? Si ya Adonai nos dio a beber una copa de veneno. Y decía, la dureza era impresionante. En vez de decir, ¿qué hacer para no morir? Es, no, pues, si ya nos dijeron que vienen aquí a conquistarnos, pues al menos huyamos. Y si hemos de morir, pues moriremos en otro lado. ¿En qué momento de lo que acabamos de leer dice que el pueblo dijo, vamos a cambiar? Antes, o sea, son tan cínicos que dijeron, no, sí, si pecamos contra el Eterno, ya el Padre nos dio a beber una copa de veneno. Esa expresión, dio a beber copa de veneno, es ya el juicio es inminente, entonces ya no hay nada que hacer. Pues sí, murámonos, ya que, ya el Padre lo dijo. Y sí, el juicio era inminente, pero ¿qué era lo mínimo que debía hacer el pueblo? Teshuvá. Y por ningún lado. Antes eran tan atrevidos que dijeron, esperábamos paz y la paz no llegó. Esperábamos tiempos de sanidad y antes vino fue terror y destrucción. O sea, tras del hecho el Eterno le salió a deber a Judá. Miren el cinismo del pueblo. Y eso pasa hoy día igualitico. El hombre arruina su vida por su propia necedad y luego le está diciendo al Padre que es la culpa de él. No, Padre, yo estoy así es porque tú no me has bendecido. ¿Cómo? ¿Perdón? Se repite la historia. Como quien dice, pues si he de morir, pues moriré. Altivez, orgullo, era lo que se veía ahí. Y hoy día uno escucha mucho eso, ¿no? En los jóvenes, dicen, muchos que dicen, vida solo hay una, y si muero, muero feliz. ¿Feliz? En el Gehenna, en donde el gusano no muere y la llama nunca se apaga. La vida solo es una y hay que disfrutarla. Yo ya soy así, yo ya, si yo soy resabiado, ya déjeme así, voy a morir. Todos hemos de morir. Así estaba diciendo el pueblo ahorita. Pues sí, ¿para qué nos vamos a esperar aquí? Murámonos en otro lado, pero igual vamos a morir. En vez de decir, no hay algo para hacer, Jeremías, para cambiar ese juicio. Por ningún lado, antes altivos, orgullosos. Y luego habla de que el versículo 16 también se mencionaba en el capítulo 6, cuando decía que el resoplido de los caballos se escuchaba como, de que en Jeremías 6 decía que se escuchaba como el bramido del mar, ¿sí recuerdan? O sea, así era el estruendo del ejército, que por eso el Padre les decía, ¿ustedes creen que van a estar preparados para recibir a los babilónicos? Si son un montón de niñitas, ¿se acuerda que así decía en el capítulo 6? Porque eran la tierna y delicada Jerusalén, y era porque se estaba refiriendo a que ellos creían tener la fuerza y aún el armamento y el ejército para enfrentar a Babilonia. Y el Padre les decía, no, ustedes son unos bebés, a comparación de estos feroces que vienen a arrasar con ustedes. Y bueno, recordemos aquí, hago un paréntesis, y es que aquí se hace referencia a la tierra de Dan. Y recordemos que la tribu de Dan es una tribu que no va a entrar en la nueva Jerusalén celestial, precisamente porque ellos fueron tropiezo para su propio pueblo. Por eso en el versículo 17 dice que los enemigos entre ustedes, miren lo que dice, entre ustedes, serán como serpientes venenosas. Y ahí está haciendo referencia a la tribu de Dan,
porque Dan tenía esa connotación de hacer caer al pueblo. Eso no es un tema para ahondar hoy, pero más adelante en algún momento lo estudiaremos, pero aquí hace referencia a que esta tribu hizo pecar al pueblo del Eterno, hizo caer al pueblo del Eterno, por eso son engañosas como las serpientes venenosas, y aquí nuevamente el Padre hace mención de ellos acá en la palabra. Los morderán y ustedes morirán, yo Adonai hablaba. Versículo del 18 al 19 dice: mi dolor no tiene remedio, mi corazón está destrozado. Escuchen el llanto de mi pueblo, puede oírse por toda la tierra. ¿Acaso ha abandonado el Eterno a Jerusalén? Pregunta la gente. ¿No está más su rey allí? Y ese rey no es un rey físico, ese rey está ahí en mayúscula. ¿A quién está refiriéndose? Al Eterno. Oh, ¿por qué han provocado mi enojo con sus ídolos tallados y sus despreciables dioses ajenos? Pregunta Adonai. Y ahí encontramos una vez más el lamento de Jeremías. Jeremías amaba a su pueblo, y eso también lo enseñaba mi esposo en el capítulo 7. Tanto lamento y tanto dolor de este profeta por el pueblo, decir, no, es que no quieren cambiar, ustedes no se están dando cuenta de lo que va a pasar. Y por eso él se lamentaba, y mire lo que él decía: mi dolor no tiene remedio, o sea, por más que yo llore, ya no hay nada que hacer. Versículo 20 al 22. Ya se acabó la cosecha y el verano se ha ido. Se lamenta el pueblo y todavía no hemos sido salvados. Sufro con el dolor de mi pueblo, lloro y estoy abrumado de profunda pena. ¿No hay medicina en Galaad? ¿No hay un médico allí? ¿Por qué no hay sanidad para las heridas de mi pueblo? Y esta expresión de lamento de Judá no muestra más que el exilio inminente de Judá. Ya no había nada más que hacer. No había nada más que hacer. Y es tremendo porque uno hubiese podido decir: Jeremías fue justo y él había podido salvarse del juicio del Eterno. Pero aún, a pesar de que él fue justo, él también pagó las consecuencias de ese juicio. Por eso él hablaba aún en primera persona cuando decía: sufro con el dolor de mi pueblo. Yo también estoy abrumado por todo lo que está pasando. O sea, aunque él no pecó, él se apropió del pecado del pueblo como si fuese propio también. Miren la compasión y la misericordia de este hombre del Eterno. Es algo muy bello porque me recuerda mucho a uno de los grandes siervos de la Escritura, y fue Moshe. Moshe siempre se le hizo de frente al Eterno, no en cuestión de desafiar, sino de pedir misericordia. Cuando el Padre decía: vea, Moshe, hágase a un lado y yo voy a hacer con usted una nación grande, sí, pero voy a abrir la tierra y me los voy a tragar a todos porque es que son malvados. Y que decía Moshe: no, porque ¿qué van a pensar los egipcios que nos trajiste al desierto para matarnos? Un hombre que amaba a su pueblo. Y Jeremías era igual, decía: yo estoy abrumado de pena profunda, ya no hay nada más que hacer. Y él seguía, miren que él seguía llorando y se seguía lamentando. Y aún así, como lo leíamos y como nos lo enseñaban en el capítulo 7, cuando el Padre le dice del versículo 16: ya no ore más por ellas, ya no me insista, o sea, y por eso el dolor tan profundo de él, comparado con otros profetas, ¿no? Con Jonás, por ejemplo, que a ese ni le dolía, fue y habló, y antes se puso bravo que porque el Padre los perdonó. Entonces uno dice: Jeremías era un hombre excepcional, es uno de los siervos que uno dice: dejó todo por seguir la voluntad de mi Padre. Y qué llamado tan duro, porque imagínese usted predicando casi 30 y pico de años y que el pueblo no cambie. Eso es como usted
como padre, dígale a su hijo una y otra vez que no lo haga y él termina haciéndolo. ¿Cómo se siente eso? Qué decepción, ¿cierto? Yo no, perdí mi tiempo. Le dije y le insistí y le dije. Y por eso termina el capítulo diciendo esas preguntas. ¿Ya no hay sanidad para la herida de mi pueblo? ¿Qué hay que hacer ahí? Y bueno, si usted se da cuenta, el capítulo 8 no termina ahí. Sigue en el capítulo 9 y vamos a leer versículo 1 del capítulo 9 y dice: si tan solo mi cabeza fuera una laguna y mis ojos una fuente de lágrimas, lloraría día y noche por mi pueblo que ha sido masacrado. Eso también es una metáfora, porque pues, ¿quién aquí tiene una cabeza como una laguna y que los ojos sean una fuente de lágrimas? Es una expresión para dar a entender el profundo llanto que él tenía y el dolor. Desearía poder marcharme y olvidarme de mi pueblo y vivir en una choza para viajeros en el desierto, pues todos ellos son adúlteros, una banda de mentirosos traicioneros. Eso deseaba Jeremías. No, yo, qué necesidad de aguantarme esta situación, Dios mío. Yo prefiero irme, pero él nunca lo hizo. Dijo, desearía, pero nunca lo hizo. Con eso terminamos el capítulo 8 de Jeremías, amados. Sí, realmente es una condición muy tremenda del pueblo. Es una condición muy tremenda del pueblo del Eterno. Porque desafortunadamente Jeremías se encargó una y otra vez de hablarle al pueblo. Se encargó una y otra vez de hacer mención de lo que podía haberse evitado, pero nunca lo logró. Y no porque él fuese un mal siervo, no porque él fuese un mal profeta, sino sencillamente porque el Padre ya había dictaminado un juicio para ese pueblo. ¿Qué aprendemos nosotros con eso? Ese es el resultado del orgullo, porque el pueblo creía que por saberse la Torá, conocía y discernía los tiempos del Eterno. Pero antes, más duros estaban. El pueblo creía que porque ellos estaban bien en ese momento, porque eso era algo que pasaba mucho, aún me acuerda mucho cuando estudiaba el libro de Amós. Cuando a Amós se le burlaban en la cara, porque Amós decía, es que mire todo lo que les va a venir, y el pueblo le decía, ¿usted qué viene a hablar? Si mire cómo estamos en nuestra mejor temporada, estamos prósperos, estamos dándonos en casamiento, estamos en lo mejor de lo mejor. Y eso nos enseña realmente a evaluar nuestra condición delante del Padre. Y lo que aún aprendíamos desde el capítulo 7, ¿no? Si yo no asumo mi rol como padre, estoy sacrificando a mis hijos al sistema de este mundo. Por eso la tarea es hasta el último momento. A veces uno dice que basta simplemente con tenerlos y ya, pero no. Después uno dice, no, yo lo voy a informar y lo llevo a la comunidad. Tampoco, no basta con eso. La tarea de una madre y de un padre es hasta que los ojos se cierren. Entonces la tarea continúa más. No nos podemos cansar de hacer lo bueno. No podemos cansarnos. No podemos creer que ya lo hemos hecho todo. Y debemos entender que si yo no asumo mi tarea como debe ser, si yo no comprendo los planes de mi Padre, si yo no entiendo los tiempos del Eterno, los cuales me estoy enfrentando ahorita, pues sencillamente voy a caer como cayó el pueblo de Judá. Amén.